Mira, esta primera historia fue enviada por Belén Castañeda y es llamada La Sombra. Ok. Esta historia trata sobre, pues, la abuela de ella, que es la abuela paterna. Uh-huh. Hace 3 años su abuela paterna falleció y ella era llamada, bueno, le decían la mamá Chela. Eso pasó hace 3 años y en ese transcurso ella tenía un novio. Ajá. Que pues ya llevaban mucho tiempo y pues el novio siempre era una persona normal. Nunca había experimentado nada raro ni cosas paranormales ni nada. ¿La abuela era la que tenía el novio o No, Belén? Belén. Ah, ok. Ah, sí. O sea, eso pasó como que la abuela murió hace 3 años. Ajá. Y en ese transcurso Belén tenía un novio. Ok. Uh-huh. Y un día ellos estaban viendo una película. Estaban pues en su casa viendo una película, cuando de repente el novio se quedó viendo hacia la puerta. Uh-huh. Y no quitaba la mirada de ahí. Obviamente Belén pues dice, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué pasa? Pensó que había pasado algo. Y el novio simplemente cambió su expresión, así como de... Primero era miedo, Uh-huh. y después simplemente fue calma. Y le dijo a Belén, oye, tu abuela está aquí. Chihuahua. Y pues Belén dice que... ¿Cómo que está aquí? O sea, ¿cómo es? ¿La estás viendo? O así. Primero pensó que era una broma. Ajá. Pero después la abuela como que le dijo algo al novio que solo Belén y la abuela conocían. Ajá. Exactamente en la historia Belén no revela esa frase o ese secreto que tenían, pero es algo que el novio no sabía. Uh-huh. Y entonces el novio le dice a Belén, es que tu abuela me dijo tal cosa. Y ella dice, pues es que eso solo lo sabemos yo y ella. Entonces se queda pensando y dice, tal vez él en serio sí la está viendo. Después el novio se queda así unos minutos, pues como contándole cosas de su abuela, de la apariencia, todo coincidía. Ajá. Y le dice, en este momento ella te está abrazando, se está despidiendo de ti. Y aunque Belén no sentía nada, sentía calma, como si en serio sí fuera real eso. Ella no sentía miedo, no sentía nada más, simplemente era calma de que pues su abuela tal vez estaba despidiendo. Uh-huh. Pero él le dice, se está despidiendo de ti porque ahora va a ver a tu hermano que ha estado llorando desde hace días por mi partida. Y ya después de eso el novio volvió a la normalidad y le dice, ya se fue tu abuela. Esa situación quedó así, o sea, con ese... O sea, si alguien te contara eso a ti es como que te quedarías pensando, pero dirías, tal vez se lo imaginó, tal vez lo hizo para consolarme, porque tal vez Belén estaba pues triste de la pérdida de su abuela. Pero días después, ella fue a visitar a una amiga de su hermano, que bueno, su hermano vivía con esa amiga. Al tocar la puerta, Belén, la amiga le abre a Belén y le dice, oye, quiero que estés un poquito calmada porque tu hermano ha estado muy triste desde hace unos días. Él ha estado llorando por cuestiones de lo del fallecimiento y así. Y entonces ella recordó lo que le dijo su novio, que le dijo, tu abuela te está abrazando, pero se va a ir a ver a tu hermano porque él ha estado llorando. Y es algo que pues obviamente el novio no sabía. ¿Cómo el novio iba a saber que el hermano iba a estar llorando y así? Novio vidente. Uh-huh. Medium, más bien. Medium. Después de eso, pasan 2 años. Ajá. Y el abuelo muere. El abuelo de Belén. Uh-huh. Esa misma noche no se ven Belén y su novio. Claro. O sea, se muere el abuelo y entonces el novio se queda pues en su casa. Pero al día siguiente se ven y antes de que Belén le contara que había fallecido su abuelo, el novio dice, oye, tuve me pasó algo muy raro en la noche. Me desperté en la madrugada y al lado de mi cama había una persona alta. Era una persona alta, delgada, que se veía el aspecto de un anciano. Igual le describió el cabello, le describió todo. Y entonces Belén le dijo, pues es que coincide mucho con mi abuelo. Y ahí se dieron cuenta que es efectivamente el
novio había visto al abuelo la noche pasada. Pero aquí lo extraño es que detrás del abuelo, a unos 2 metros, el novio había visto como una sombra asomándose, una sombra negra asomándose. Y esto, bueno, lo dejaron ahí. Obviamente, pues ya Belén decía como que su novio estaba viendo a sus abuelos. Ajá. Y esto se repitió muchas veces. Él veía al abuelo y a la abuela en diferentes circunstancias. Siempre, bueno, no era solo en la casa de Belén. Ajá. Él los podía ver en cualquier lado. Él estaba en su casa y los veía en la cocina. A veces nada más al abuelo, a veces a la abuela, pero siempre los veía. Y siempre estaba esa sombra ahí detrás. Pero estaba alejada. A unos, te digo, 2 metros o algo así. Estuvieron pasando los días. Ajá. Y como que él le contaba a Belén que esa sombra cada vez se acercaba más. Que pues antes estaba, no sé, a 2 metros, ahora estaba a 1 metro. Y cada día se iba acercando más. Eso es algo que pues claramente asustó mucho a Belén. Porque dijo que, o sea, ella no sabía qué era esa sombra. Pero a los que veía sí eran pues sus abuelos. Y ella sabía que pues los abuelos no iban a ser entidades malas con el novio. Claro. Pasó un tiempo y el novio comenzó a enfermarse. Él se enfermó y así igual de manera repentina. Y comenzó a ver a estas sombras cada vez más cerca. Más y más cerca. ¿De él? De él. Hubo una ocasión en la que él se despertó y vio a la sombra detrás. Es decir, él estaba acostado y la vio como asomándose aquí frente a él. Como si estuviera encima de él, la sombra. Y ahí pudo verla exactamente como era. Bueno, estaba oscuro, pero él la describió como pues una figura delgada, con extremidades largas y completamente negra. No tenía boca, no tenía ojos, nada. Ajá. Y que esa figura le dijo el nombre de su novia. Belén. En esos segundos comenzó a repetir. Belén. Y se fue. Él pues le contó esto a Belén. Y ella como que no entendía, en ese momento no entendía qué es lo que estaba pasando. Porque siempre a las figuras de los abuelos los veía junto a la sombra. Pero nunca le había pasado que solo viera a esa sombra. Unos días después, Belén iba llegando del trabajo y el novio estaba pues en la casa. Ella abrió la puerta y el novio se asustó tanto, solo de verla. Comenzó a gritar, después se tapó los ojos y así como se quedó mudo, se quedó congelado. Y después ya de unos minutos le dijo: Es que había alguien detrás de ti. Estaba esa sombra detrás de ti. Pasó un rato y Belén como que no se sentía cómoda. Ajá. Ella sentía como que algo estaba con ella aparte de su novio. Y en el relato ella cuenta que ella estaba... Bueno, en un momento ella estaba sentada en el sillón. Ajá. Y sintió como que alguien estaba aquí en su cuello. Y dice que escuchó claramente que le dijeron: Yo te voy a llevar con tu abuela. Válgame Dios. Ya ella se desmayó. Ajá. Y el novio pues pensó que... Bueno, el novio como también escuchaba esas cosas, pues también escuchó que le dijeron que se la iban a llevar con la abuela. Es algo que los dos escucharon. Ella se desmayó y el novio se asustó tanto porque dijo: Pues es que ya se murió. O sea, ya se la llevó. Pero en realidad pues ella simplemente se había desmayado y ya después de un rato despertó. Pero siempre se quedaron con la duda de qué era... ¿Por qué veían a los abuelos y qué era esa sombra negra? Unas semanas después fueron con una curandera. Y esa curandera, desde que llegaron, como que tenía todo preparado. Y ya sabía qué es lo que estaba pasando. Ellos ni siquiera le tuvieron que contar qué pasaba. Porque ella, al verlos, ya lo sabía. Ya tenía preparado... Bueno, luego sacó las cosas como para quitarles lo que había. Ajá. Y les contó... Bueno, ya después explicaron mejor la historia a la curandera y ella les dijo: No, es que yo ya lo sabía, los vi. O sea, como que ella intuyó qué es lo que estaba pasando. Ajá. Y les dijo que esa cosa que veían, la sombra negra,
que era una especie de parásito. Así lo describió esa curandera. Un parásito que llegó a la familia por la vulnerabilidad que habían dejado el fallecimiento de la abuela y después del abuelo. Entre ese caos que se forma en esa vulnerabilidad, Sí. ese parásito llegó y que ahora se quería llevar a Belén. Le hicieron hicieron sus procesos. Ajá. Y cuenta Belén que ya desde ahí el novio ya no volvió a ver a la sombra, pero sí ha vuelto a ver varias veces a los abuelos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gran historia!